Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como método de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches también, queridos oyentes, televidentes e internautas que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación que se enganchan a este programa Contigo Siempre, hoy en su edición 310, ya que nos siguen desde diferentes partes del mundo. Sábado 30 de enero y haremos un análisis de coyuntura política, económica y social del Ecuador, y nuestros invitados especiales serán el doctor Ramiro Aguilar, presidente del estudio jurídico Aguilar Torres y Maldonado y analista político, mientras que también estará en nuestro panel de invitados conversando con Carlos Berman Reina, el licenciado Orlando Pérez, periodista y conductor de los programas En Clave Política y En Clave Mediática de Telesur. La red de medios que nos retransmiten esta mañana es Contigo Siempre Radio.com, nuestra matriz, Radio La Voz de Manta, Radio La Voz del Sur en Jipijapa, Radio FB La Elegante de Bahía, Radio Huancavilca de Guayaquil, Radio Marejada de Manta, Radio Ovación de Machala, Radio Rumba, Manavita, Radio Jamavisión en el norte de nuestra provincia y en vivo y en directo por Televisión Manavita, Canal 30 y su reprise los domingos de 6 a 7 de la noche. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @BermanEresTú, y en Facebook, @CarlosBermanReina. Con el asambleísta de los Manavitas, cumpliendo 310 semanas consecutivas itinerantes, rendiendo cuentas y llevando adelante este ejercicio de participación ciudadana, pero también en esta modalidad virtual hemos hecho mucho análisis de coyuntura, procurando diversificar las voces, en ese sentido plural, de entender la realidad y procurar descifrar hacia dónde vamos. Carlos Berman Reina, buenos días. Buenos días, un saludo a toda la ciudadanía manavita, ecuatoriana, del mundo entero que nos sigue a través de la red de medios aliados al desarrollo de Manaví y de la patria. En su programa Contigo Siempre, edición 310, es decir, 310 semanas consecutivas de una permanente rendición de cuentas y una permanente agenda territorial. Recordemos que Contigo Siempre ha visitado 11 provincias del Ecuador. Lastimosamente ya vamos a cumplir un año que no hemos podido visitar provincias, respetando en principio lo decretado por el gobierno, el estado de excepción, y posteriormente precautelando la vida nuestra y precautelando la vida de nuestro semejante. Hoy ya le damos la bienvenida a dos dilectos profesionales, al abogado Ramiro Aguilar Torres, un distinguido ex legislador, tuve el honor y la suerte de compartir gratos momentos, compañero inclusive de comisión, analista político, y también con el licenciado Orlando Pérez Sánchez, conductor de los programas En Clave Política y En Clave Mediática de Telesur. Le damos la bienvenida al abogado Ramiro Aguilar. Gracias por acompañarnos, Ramiro, en su programa Contigo Siempre, edición 310. Hola, Carlos, un saludo muy cordial a todos. Orlando, un buen día a todos, a todo el equipo, a todos los oyentes, a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Un gusto poder reencontrarnos a los años para hablar de las cosas de la patria. Gracias, Ramiro. De igual manera, al licenciado Orlando Pérez Sánchez, gracias por acompañarlo, Orlando, en su programa Contigo Siempre. Gracias, Carlos. Un abrazo también, Ramiro. Qué gusto verte también por acá. Y, por supuesto, presto y dispuesto para conversar sobre lo que dice Ramiro, pero también de las últimas noticias que circulan, las amenazas de suspender los derechos políticos a Andrés Arauz, de suspender las elecciones. Es decir, un conjunto de cosas que advierten que el 7 de febrero no llegaremos con la confianza plena. Esperemos que solamente sean simples rumores por el bienestar del pueblo ecuatoriano. El Ecuador es y será amante de la democracia. Creo que cuando tenemos todos los ciudadanos del mundo el mismo valor, el mismo poder, la misma decisión, es justamente cuando acudimos libre y soberanamente a depositar nuestro voto. Bien. Y en este sentido, arranquemos el análisis, Carlos Berman, con
el análisis de Ramiro Aguilar. ¿Cómo ve este Ecuador 2021 en pandemia, después de todo lo vivido y con estas últimas noticias que sí desestabilizan, por lo menos lo ocurrido durante esta semana, generan algunas desmotivaciones en la ciudadanía? Bien, a ver, empecemos por lo que mencionó Orlando, que a mí me parece que es, digamos, prioritario. ¿Hay la posibilidad de que las elecciones sean pospuestas? Respuesta, en mi criterio, no, y en mi lectura de los hechos, no. Me parece a mí que iremos el 7 de febrero a votar en calma. ¿Hay la posibilidad de que Arauz sea suspendido sus derechos políticos? No. La intención es calentar las redes, y la intención es calentar a la opinión pública, y lo hacen además de una manera insensata. Y el efecto que están causando. Y la tercera pregunta es, ¿qué va a pasar con la elección de parlamentario andino? Y a eso no hay que ponerle mucha preocupación. Si no se hace la elección en la primera vuelta, se hará luego, y si es que por esas cosas de la vida no hay segunda vuelta, sencillamente se programa la elección de parlamentario andino. Así que lo único que dice la ley es que tienen que ser electos cada 4 años. A ver, entonces vamos en orden. Yo creo que en la última semana se ha sucedido un hecho que es especialmente importante, y es que por primera vez la encuestadora, entre comillas, Cedatos, dirigida por Polibio Córdoba, ya no pudo desmarcarse de la realidad y le da un bajón a Guillermo Lasso de cerca de 10 puntos. Y esto que reconoce Cedatos, ¿y por qué marcó Cedatos? Porque Cedatos ya ponía cifras absurdas, decía que Lasso estaba primero con 10 puntos de distancia sobre Arauz. Marca un hecho que es evidente y que no hemos venido remarcando objetivamente las últimas semanas quienes hacemos análisis político, y es que Lasso es inviable como candidato en segunda vuelta. Él tiene lo que los peruanos llaman un antivoto altísimo, tiene una resistencia enorme, es decir, cada día, en vez de aumentar los votantes posibles de Lasso, cada día aumentan las personas que jamás votarían por él. Eso se llama tener techo. Entonces, un político que tiene techo es un político que se desparrama en una elección. Y claro, el que está subiendo, ocupando el lugar de Lasso, es Yacu Pérez. Ya después nos ocuparemos de analizar los perfiles de cada candidato, pero eso es lo que está pasando. Entonces, frente a lo que está pasando, y es que Lasso no llegaría a segunda vuelta, y al gobierno le interesa que Lasso llegue a segunda vuelta porque es la continuación del gobierno de Moreno, y además es la garantía de que le cubran las espaldas a Moreno y a ese impresentable gabinete que tiene Moreno. En ese orden de cosas, me parece a mí que el gobierno, usando a sus agentes antidemocráticos, entre ellos Verde Soto es impresentable como vocal del Consejo Nacional Electoral, junto a otro impresentable como Pita, y actúan además unos mercenarios abogados a título de abogados constitucionalistas, que realmente son unos jumentos existenciales, ¿no? Existencialistas, o sea, son los únicos que se plantean la posibilidad de suspender una elección a una semana de la elección. Bueno, de todos estos personajes está construida la opinión pública, así que sencillamente hay que saber separar lo bueno y lo malo, pero en la práctica yo veo muy difícil que esto ocurra, es decir, que no haya elecciones o que se deje a Arauz sin posibilidad de participar. Todo lo contrario, yo creo que habrá una segunda vuelta, y la segunda vuelta ofrecerá matices, desde luego, si es que lo que estoy advirtiendo se ocurre, es decir, si Yacu Pérez va a segunda vuelta. Así que eso es, hay un optimismo también en el lado de Arauz de que pueden ganar en primera vuelta. Yo soy escéptico, pero veamos qué pasa. Bien, Carlos Berman Reina. Sí, yo creo que antes de entrar en el primer tema, que era el tema eminentemente económico, ya que Ramiro lo ha puesto en la palestra, efectivamente es preocupante. Yo digo, desde que yo tengo uso de razón, debe ser el peor organismo máximo electoral en toda la historia republicana del Ecuador. Y yo decía, en serio y en broma, sí ha habido una sesión en que los 5 vocales se pusieron de acuerdo, una. No hay derecho. Y yo creo que, como todo cuerpo colegiado, lo menos que pueden hacer es dialogar previo a una sesión para tratar temas inherentes a sus funciones.
pero van a la sesión y parece que es una discusión, con todo respeto, de cualquier organismo menos del máximo organismo electoral. Y eso es preocupante, ¿no? Antes se criticaba que había una sola tendencia, pero nunca jamás hubo estos actos que desdice del máximo organismo electoral y una de las funciones del Estado, tal como está contemplado en la Constitución Política del Ecuador, que fue aprobado mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano. Entonces, yo creo que nuestra obligación como ciudadano, como actor político, como autoridad, es estar vigilante que se cumpla el proceso soberanamente. Y yo creo y comparto la parte final de Ramiro. Yo creo que no solo es optimismo. Yo siento y vivo en las diversas sectores, lugares que visito, que frecuento o que hago alguna actividad, que es una corriente favorable. Yo creo que por el bien del Ecuador solamente habrá una sola vuelta. Y entrando en materia, yo creo en materia eminentemente económica, si bien es cierto, los indicadores económicos reflejan una realidad que no se puede esconder, ya que las familias lo palpan y se sienten a diario cuando van al mercado, cuando no les alcanza el dinero o cuando pierden el empleo, que ha pasado en estos últimos 2 años. Según datos del Banco Central del Ecuador, en el segundo trimestre del año 2020, el Producto Interno Bruto decreció en el 12.4 con respecto al igual periodo, es decir, en el año 2019. La caída trimestral observada desde el 2000 es la mayor caída trimestral observada del año 2000. Es importante que se sepa que uno de los rubros que más ha incidido en un decrecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, ha sido la reducción del gasto de consumo que realiza el gobierno, que experimentó una baja del 10.5% respecto al segundo trimestre del año 2019, tal como lo refleja el gráfico. Esto se debe principalmente a la disminución del 5.1% en sueldos, que totalizaron alrededor de más de 2.000 millones de dólares, ¿cierto? Y de igual manera, alrededor de 110 millones menos que en el segundo trimestre del año 2019. Esto se explica la disminución que representa el 3.2% en el número total de empleados públicos. También hubo una reducción del 50.1% en la compra de bienes y servicios, que pasó de 666 millones.7 en el segundo trimestre del año 2019 a 333 millones en igual periodo del año 2020. No obstante, hubo productos que experimentaron un aumento como el cultivo de banano, cacao, que crecieron el 3.4%, y otros cultivos agrícolas que crecieron alrededor del 1%. A diferencia de la mayor parte de las actividades económicas, este sector registró una tasa de variación positiva. Es cierto que la pandemia ha dejado una huella en la realidad sanitaria, social, política y económica del país. Sin embargo, poco se ha hecho para obtener más recursos líquidos y atender la emergencia en forma oportuna. Sin embargo, la única opción que ha tenido este gobierno es llegar al Fondo Monetario Internacional a someterse a las políticas públicas, como lo hemos dicho nosotros permanentemente, tanto en el Pleno de la Asamblea Nacional o en los espacios de opinión pública, que hasta ahora se conoce la realidad del acuerdo político que se llegó, con el Fondo Monetario Internacional, para obtener recursos, y ni siquiera esos recursos han contribuido a dinamizar la economía interna y a mejorar el consumo de los hogares, pues el gobierno usó el dinero solamente para cumplir con los pagos de la deuda. La Asamblea Nacional en marzo del año 2020 le planteó en una resolución unánime el no pago de la deuda externa. Este legislador presentó varias propuestas para poder tener liquidez y poder paliar la crisis en materia sanitaria, en lo referente a salud, en materia de producción, en materia económica, para generar plazas de empleo y trabajo, para pagar a los proveedores, para atender oportunamente al sector de la salud. Y decía que hay indicadores que no se mencionaron con profundidad. Por ejemplo, desde el año 2017 la recaudación del impuesto a la renta de personas naturales ha sido permanentemente en aumento. Es decir,
En el 2017 se percibieron 175 millones y se incrementó a 187 millones para el 2018. Y en el 2019 llegó a 197. En el 2020 decreció estas cifras. Las causas estarían centradas en quienes tributan y perdieron su empleo y la reducción de salarios, algunos hasta la mitad su poder adquisitivo, y adicionalmente ese más de 1 millón de ecuatorianos que perdieron su empleo. Esa es nuestra realidad, ese es el punto de vista que queremos nosotros darle al tema económico. Y Néstor. Bien, vamos. Licenciado Orlando Pérez, ¿cómo evalúa usted este Ecuador 2021, a casi un año ya del inicio de la pandemia, que venía arrastrando ya problemas, pero que, sin embargo, el económico y su impacto social termina preocupando el destino del país? Gracias, Néstor. A ver, yo creo que esto es el producto, la consecuencia o las secuelas del Trujillato, y eso hay que decirlo con nombre y apellido, esa consolidación de un esquema institucional, político y además económico, por supuesto, nace en el Trujillato, después de que derrumban toda la institucionalidad. No nos olvidemos que hay algunas cosas bien interesantes ahí que ocurrieron en ese momento y que obviamente algunos dejaron pasar, fundamentalmente los medios de comunicación y ese conjunto, no sé si vasto, pero denso, de analistas, constitucionalistas. Por ahí circula un video de periodistas que daban por hecho que con la consulta se iba a derrotar a toda la corrupción del mundo, a la peor corrupción del mundo, y al mismo tiempo que el país entraría en un terreno de prosperidad, de felicidad y de democracia plena. Eso evidentemente nunca ocurrió, y esos personajes que salían en esos spots apoyando la campaña del sí, algunos son candidatos y otros ni siquiera dan la cara para poder expresar qué sienten ahora después de todo el elogio que hicieron de ese momento. Y las dos cosas en el plano práctico es una situación económica desastrosa, una catástrofe económica sin precedentes. Creo que si recordamos bien quienes vivimos de esa época, lo único comparable es el 99 y además con ciertos incluso rasgos muy parecidos al rol que jugaba la democracia popular y el Partido Social Cristiano en aquel entonces. Ahora ya no existe la democracia popular, ahora existe el movimiento Creo y el Partido Social Cristiano, que siempre ha estado jugando en ese rol un poco extraño de no quemarse del todo, no quemarse las barbas ahí delante del fuego y sí, en cambio estar ahuyentando. Es algo así como enemigos íntimos. Exactamente. Entonces, me parece que ese es un elemento. Y también hay una cosa que me preocupa, y a propósito de la coyuntura, es que todo lo que hicieron fue para desmontar, como ellos decían, el correísmo. Es decir, todo el trabajo diario, político, discursivo, narrativo en los medios, las instituciones, en la fiscalía, la contraloría y todo lo demás, fue para bloquear, anular y aniquilar al correísmo. Pero las encuestas y lo que vemos en la calle con la gente dan cuenta de que no le sirvió, y por el contrario, el candidato de la Revolución Ciudadana no solamente que lidera las encuestas, incluso, digamos, en el hipotético caso, ganando en primera vuelta sería un garrotazo, un castigo impresionante a esos 4 años de ataque virulento contra el correísmo. Es decir, anular a una fuerza política de ese modo ha dado lugar incluso a la reversión de lo que ya sabemos. Y quiero además señalar que frente a todo esto, a mí me parece que siendo un hecho local puntual en el Ecuador, está enlazado muy contundentemente a una estrategia regional que ocurrió durante el gobierno del señor Donald Trump, con cosas procaces, con personajes nefastos como Luis Almagro, y ya vemos los resultados que ha tenido Argentina, Bolivia, Chile, y nadie además puede sospechar que en Perú pueda ocurrir una sorpresa también en ese plano. Entonces, me parece que llegamos a este momento en una crisis, no solamente de orden local, no solamente de orden económico, con todo lo que implica la crisis sanitaria o la pandemia, sí, pero también me parece que en el orden regional hay que entender que los procesos se han ido revertiendo hacia una consolidación, una reagrupación, no digo con el mismo signo, con las mismas características del progresismo. Bien, y Carlos Berman Reina, ¿cómo evalúa esta crisis sanitaria, este desempleo que venimos acarreando y esta inseguridad? Sí, yo creo que
escuchando el análisis tanto de Ramiro Aguilar como el de Orlando Pérez, nos da la pauta de que nosotros hemos diseñado en estos últimos 10 meses nuestros permanentes programas y acciones en 3 facetas. En el tema sanidad, que es referente a salud, en el tema productivo, que tiene que ver en economía, la generación de plaza, empleo y trabajo, y en lo social y democracia, que hay una afectación a la parte social de la sociedad, y todos los cambios habría que hacerlo en democracia. La pandemia ha puesto en evidencia la debilidad de nuestra economía y la incapacidad institucional para enfrentar la crisis social y sanitaria. Vemos claramente cómo las decisiones políticas de este gobierno han sido profundizadas, especialmente en la asimetría social, y cuyo resultado más evidente ha sido el incremento del desempleo y el trabajo inadecuado. Las estadísticas de junio fueron escalofriantes. Cuando la tasa de desempleo fue de 13.3%, que significaba que alrededor de 1 millón de personas estaba sin empleo, menos mal, mejoraron en septiembre. Lograron ubicarse en el 6.6%. Este índice es el 13% registrado en junio mismo del año anterior. Es preocupante porque casi 500.000 personas se encontraron sin empleo. Es más, parte de la campaña del presidente Moreno era que anualmente iba a generar 250.000 empleos y no ha hecho nada. Por otra parte, vemos el deterioro de los sectores de salud y educación. En una pandemia como estamos viviendo, ¿cierto? Según cifras del Banco Central del Ecuador, banco oficial del Ecuador, en los primeros 5 meses del año 2020, en pleno desarrollo de la pandemia, el gasto de salud fue inclusive menor al gasto del 2018 y el 2019, pues apenas 964 millones de dólares frente a 1.027 en el 2019 y a 1.058 en el año 2018. No hay explicación. Por eso que hemos hablado que este es un gobierno inhumano, un gobierno indolente. Estas cifras concuerdan con las denuncias de médicos, enfermeras, técnicos y servidores de la salud sobre la falta de insumos básicos y falta de pago de los salarios, además de las irregularidades en la adquisición del material, la tan famosa reparto de hospitales, indispensable para enfrentar la pandemia, todos estos temas básicos que son todo lo que significaba entregar la infraestructura y adicionalmente todo el trabajo. Y para agravar más la situación, las vacunas no están llegando como la ciudadanía. Por eso que nosotros el 6 de enero de este año presentamos ante el Pleno de la Asamblea y fue aprobado con 118 votos la presencia del Ministro de Salud a la Asamblea Nacional para que informe la planificación que se tenía para poder determinar cómo iba a ser la entrega de la vacuna y cuánto realmente, porque mientras el Ministro de Salud hablaba en principio de 2 millones, salía el presidente en cadena de radio y televisión hablando de 9 millones, había otros funcionarios que decían que llegaban 80.000, después el mismo presidente dijo 88.000, es decir, no había ninguna información de carácter oficial. Y la segunda era para preguntar si bien es cierto, la norma constitucional determina que cuando hay un cambio de gobierno, el gobierno saliente trabaja con el presupuesto del año anterior, es decir, un presupuesto prorrogado. Pero sabemos también que como norma constitucional le permite al ministro de Finanzas, ante una solicitud, poder tener un incremento del techo presupuestario. ¿Cuál era el incremento que se tenía, que se había planificado? Si las unidades de cuidados intensivos se habían ampliado, la red hospitalaria se había también en ese mismo sentido mejorado su infraestructura. Todo eso hasta que el martes pasado 2 compañeros legisladores, la compañera Doris Solís y el compañero Rodrigo Coyaguazo, presentaron una similar y nos pusimos de acuerdo y presentamos ya recogiendo las 3 propuestas y ya es de dominio público que la Asamblea Nacional lo planteó. Y es evidente la poca importancia que le ha dado este gobierno a la salud y a la educación, que va de la mano.
Recordemos la pretensión del gobierno de reducir el presupuesto de las universidades, la cual fue denunciada en el Pleno de la Asamblea y tuvo que dar marcha atrás. Como también fue inconstitucional los diversos despidos masivos en el área de la salud. Por un lado lo declaraban héroe y por otro lado lo despedían. Todo ese mal manejo que ha tenido el gobierno nacional ha originado que hoy día tengamos la mayor crisis, no solamente económica, la mayor crisis en materia de sanidad y salud. Y sabemos que es un tema complejo. Sabemos que el mundo entero no estuvo preparado para enfrentar esta pandemia. Pero indudablemente nos preocupa. Y nos preocupa mucho más porque nosotros, desde nuestras acciones que hacemos permanente, agenda territorial, lo hemos denunciado que la prioridad de este gobierno ha sido sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, cuyos condicionamientos no los conocemos, pero cada acción que hace es en función de eso. Hemos denunciado que se quiere vender el Banco del Pacífico, se quiere vender CNT sin haber tenido todos los procesos. Hoy día se busca, no solamente se habla ya de la privatización, se habla de la monetización de activos estatales, buscando la figura para hacerlo lo más pronto posible. Mientras tanto, la gente sigue padeciendo de hambre, hay mayor crisis social. Por lo tanto, creo que es importante escuchar también a los dos queridos y distinguidos panelistas en este tema. Ramiro Aguilar. Mira, Carlos, tú has puesto las cifras sobre la mesa de tal forma que el asunto es evidente y claro. El gobierno ha priorizado el pago de la deuda externa y ha priorizado además a los tenedores de los bonos, que, ojo, no son personas de fuera. La mayoría de los tenedores de la deuda externa ecuatoriana son nacionales, son los grandes grupos empresariales, los grandes grupos financieros. Y en este preciso instante va a entrar probablemente a debate a la Asamblea Nacional una cosa que a la gente le suena lejana: la probable autonomía del Banco Central del Ecuador. Entonces, nuestros oyentes dirán, bueno, ¿y qué tiene de malo que el Banco Central del Ecuador sea autónomo? La respuesta es que el Banco Central del Ecuador es finalmente el que maneja las cuentas del Estado, es el banquero del Estado. Y en el momento en el que la derecha quiere volver autónomo el Banco Central, lo que quiere es generar el último boicot, y un grave boicot, a un eventual gobierno progresista. Porque el Banco Central del Ecuador, en una economía dolarizada, no puede ser autónomo. Tiene que ser dependiente del Ejecutivo, en función de que el Ejecutivo es el que maneja las políticas públicas, las que tú has mencionado: salud, educación, seguridad. Y desde luego el Banco Central tiene que estar alineado con esa forma de ejecutar las políticas públicas. Si el Banco Central se declara autónomo, puede ser un boicoteador permanente de la actividad del gobierno y buscaría impedir que se usen los recursos, sobre todo de las reservas, esos 7.000 millones de dólares que el gobierno de Moreno ha anunciado que tiene como reservas, dentro de una contradicción que no alcanzas a entender. Anuncia a finales de diciembre que recibe un crédito de cerca de 2.500 millones del Fondo Monetario Internacional. No ve el ciudadano como un dólar de esos créditos, porque el gobierno de Moreno los manda inmediatamente a las cuentas internacionales para mantener como reserva. ¿Para qué sirve eso? Para que no se deprecien en el mercado el valor de los bonos de la deuda ecuatoriana. En ese orden de cosas, Carlos, yo creo que la Asamblea tiene un gran reto, que es evitar que se consume este boicot al progresismo, pero que además que se evite que se lleven al peso el Banco Central. Hemos visto también esta intención de monetarizar activos del Estado, que eso ya me parece la desfachatez más grande que hay. Y confío, Carlos, en que a pesar de que hay un grupo de piratas financieros internacionales rodeando a estos países que están tomando decisiones al apuro, entre los del Ecuador, confío en que la posibilidad de tener elecciones a cortísimo plazo, ya a la vuelta de la esquina, inhiba esta intención de terminar llevándose el resto, de terminar llevándose el país al peso. Pero para que esto no ocurra, desde luego tenemos que ser conscientes y votar por el progresismo, por Andrés Arauz,
en la jornada electoral del 7 de febrero. Yo creo que a quienes nos duele el país, más allá de las diferencias que existen, sin duda, conceptuales dentro del progresismo, hay una prioridad nacional en este momento, que es rescatar el país. Y por esa prioridad nacional hay, en mi criterio, que reflexionar muy agudamente por quién votar el 7 de febrero. Y obviamente, ustedes saben por quién voy a votar yo, no quiero caer en el lugar común de decirles por quién votar ustedes. Nuestros oyentes son libres de votar por quien quieran. Esa es la democracia. Lo que sí me permito sugerirles es por quién no votar. O sea, no pueden votar por Guillermo Lasso, porque Guillermo Lasso es la continuación del gobierno de Moreno, que ha sido un gobierno impresentable, hambreador, un gobierno corrupto, un gobierno cínico, un gobierno indolente y un gobierno que debe ser auditado y juzgado desde el día en que empezó, en 2017, hasta el día en que terminó. Bien, muy bien. Y sigamos en la lógica y en esta misma línea del análisis, licenciado Orlando Pérez, para tener su criterio en torno a este detalle fundamental. A ver, es que entre el no estar preparado y en el uso de la cotidianidad del Ecuador, entre el no estar preparado y el actuar de mala fe, hay un límite fronterizo bastante delgado de verdad. Y en el Ecuador hemos estado acostumbrados a el yo no fui, al yo no sé, al fue otro. Eso termina ocurriendo esta última semana con la vacuna de mamita y quizás termina siendo como una cereza del pastel de todo lo que ha sido el manejo sanitario en el Ecuador. Claro, hay alguien que dice que la mejor campaña que tiene Andrés Arauz es la gestión del Ministerio de Salud, del ministro de Salud o de la gestión del gobierno de Lenín Moreno. Yo no sé si es cierto, pero sí efectivamente lo que hace toda esta situación del Ministerio de Salud y ese impresentable ministro de Salud que tenemos, evidentemente refuerza el criterio de que no era el gobierno preparado ni el más éticamente aceptado para poder manejar la pandemia. A mí me parece que además hay que considerar que en el propio gobierno y en la propia administración pública en general hay como 2 o 3 sectores que están claramente identificados. El uno, el económico, muy eficiente a la hora de hacer las medidas, de tomar las medidas, de acordar con el Fondo Monetario Internacional, de preparar los proyectos de ley para privatizar el Banco Central. Es un equipo que no funciona solo en Ecuador. Ya hemos visto quienes están trabajando en Washington junto a la embajadora Baki. Ahora que estuvo el señor Lenín Moreno, las tomas permiten captar quienes efectivamente trabajan en Ecuador, quienes trabajan en Washington. El otro es el equipo político que, descabezado aparentemente con la salida de la señora María Paula Romo, no ha dejado de actuar, no ha dejado de seguir haciendo algunas actividades de orden político en relación a la gestión electoral del señor Guillermo Lasso, acompañándole en algunas cosas. Y un presidente además que tiene una agenda bien marcada. Fíjese que va a Washington, va a Estados Unidos, unos días antes habla de la presencia de grupos guerrilleros y el día de hoy ya salió la revista Semana a publicar un supuesto reportaje con la supuesta financiación del narcotráfico y del ELN a la campaña de Andrés Arauz. Un reportaje que estaba listo, que estaba preparado, y tenemos a personajes como el señor Fernando Valda, al señor Carlos Andrés Vera, al señor Roque Sevilla y a otros que inmediatamente, es decir, ellos ya recibieron previamente eso y han lanzado una campaña en redes sociales para desprestigiar la candidatura de Andrés Arauz. Esto evidentemente muestra que no es una sola acción que se reduce a la pandemia. Yo creo que lo que les interesa a ellos no es precisamente combatir la pandemia, sino impedir que, como decía Ramiro Aguilar, Guillermo Lasso sea derrotado en las elecciones. ¿Y para qué quieren todo eso? Pues para consolidar este proceso político, institucional, militar, de seguridad, económico, cultural, que solamente intenta derrotar al progresismo en cualquiera de sus facetas. Porque yo no estoy pensando que sea el señor Yacu Pérez la representación máxima del progresismo en América Latina, si su programa de gobierno es prácticamente la copia edulcorada o copia rosa del programa del señor Guillermo Lasso. Entonces, estas cosas están ocurriendo y lo lamentable es que, por ejemplo, la revista Semana, que descabezaron al director de la revista Semana para poner a una señora que les hace todo este juego sucio ahora, no solamente contra Venezuela, ahora es con Ecuador.
es decir, sacando computadoras, los discos duros de las computadoras del ELN, que parecería que ya es un chiste, que ahora los discos duros de las computadoras aparecen por ahí y ningún perito no permiten el acceso a revisar si efectivamente esas computadoras son verdaderas, son verídicas. Son campañas que solamente consolidan un proyecto político aquí muy claro. Entonces, más allá de las cifras, yo creo que incluso el llegar al 24 de mayo será un gran esfuerzo para cualquiera que gane las elecciones, porque independientemente de quién llegue, yo creo que va a llegar Andrés Arauz por todo lo que está pasando, evidentemente, pero es llegar para enfrentarse a todo el mundo, es casi jugar, como se dice en fútbol, la selección contra el resto del mundo, porque pongámonos solamente en el caso de que llegara Andrés Arauz a la presidencia, va a tener un país destrozado, unas instituciones acabadas prácticamente, una crisis económica muy dura y todo el aparato mediático en su contra. Yo no me imagino, ni quisiera estar en los pies de Andrés Arauz, porque le medirán cada centímetro de cada neurona suya, medirán cada uno de sus pasos. Si pone un ministro de un rango, si pone una ministra de cualquier, será expulgado hasta el último y al mismo tiempo se inventarán cosas. No es extraño que esta semana aparezcan muchas cosas más, no le resulta extraño a nadie que esta semana aparezcan cosas, o por ejemplo que metan presos a supuestos funcionarios del correísmo porque estarían involucrados en casos de corrupción. Lo que acaba de publicar la revista Semana da cuenta de que estoy completamente seguro que la Fiscalía ya tendrá actuaciones inmediatas. Inmediatamente actuará, inmediatamente meterá preso a alguien, y con eso será el escándalo, porque nadie duda que Teleamazonas, que Coavisa, que TC, que el Telégrafo y todo el aparataje que tiene montado el señor Guillermo Lazo en redes sociales, que está comprobado. Ahí hay una entidad que se llama Atlas Network, que tiene un financiamiento enorme para producir toda una corriente en redes sociales, amplificará esta supuesta noticia y por supuesto tendremos un escándalo para aniquilar las posibilidades de ganar en primera vuelta de Andrés Arauz. Ese es el relato. En eso estamos, no estamos en una situación institucional, tradicional, normal, en la que uno puede pedirle información al ministro, puede solicitarle al presidente. Fíjense, yo pedí durante 2 días que me confirmaran si el señor presidente y su familia, más el equipo que viajaba a Estados Unidos, se había vacunado. En el grupo de WhatsApp de la SECOM, donde mandan una cantidad de información todos los días, nunca respondieron. Y el señor Juan Sebastián Roldán, pensando que no le van a escuchar en Ecuador, a NT24 de Colombia y cuenta que sí, que efectivamente el presidente se vacunó. Se vacunó la señora, se vacunó el señor Roldán, se vacunó la señora Caridad Vela. Ese tipo de cosas elementales en una gestión no ocurren, ni van a ocurrir. Imagínense cómo dejarán el gobierno, cómo dejarán su gestión, cómo están haciendo contratos de última hora, concursos de última hora, colocando, por ejemplo, en entidades como el Ministerio de Cultura a directores de institutos para que se queden 4 años en concursos amañados. Entonces, todo lo que está pasando no tiene ninguna normalidad. No podemos hablar desde la lógica tradicional. Bien, y saliendo de ese metro cuadrado en el que nos encontramos, doctor Ramiro Aguilar, en este mismo instante, saliendo de las coyunturas, el licenciado Orlando Pérez nos trae un hecho cierto, que es qué va a pasar o qué varita mágica va a obtener quien llegue al sillón de Carondelet a partir del 24 de mayo. Va a encontrar un país sí complicado, un país sí dividido. ¿Cómo gobernar ese país? El reto es complejo porque además la derecha y el neoliberalismo se han encargado de inocular odio, de inyectar odio en el torrente sanguíneo de muchos ecuatorianos. Y el odio es lo que les debe hacer torpes también. No sabía yo esto de la revista Semana que nos acaba de comentar Orlando. Pero incluso como movida política de la campaña de Lazo me parece una tontería. ¿Por qué? Porque, a ver, el pueblo llano, las personas que nos están oyendo, lo que necesitan es que les resuelvan los problemas de trabajo, que les resuelvan el problema de empleo, que les resuelvan el problema de salud, es decir, que le digan cuándo le van a vacunar, que le resuelvan el problema de educación. Los hijos están en casa, tienen teleeducación y no todos tienen conexión a internet. Entonces hay que resolver ese problema. Hay que resolver el problema de la seguridad. Mire, en el Ecuador actúa el sicariato de una manera impune
acaban de matar a un chico periodista en Guayaquil y nadie se pregunta sobre las redes de sicarios que operan en el Ecuador. Y cuando una red de sicarios se descontrola, sí, matar se transforma en una cuestión de pocos dólares. Cuesta la vida. Exactamente. Entonces, el ciudadano necesita respuestas a eso. Cuando le dicen el ELN y la vaina, no me interesa, me explico, eso suena a una cuestión que solamente calienta las redes. Por eso cuando Orlando menciona a Carlos Andrés Vera y a Sevilla y a alguien más que comenzaba a calentar las redes, eso sirve para las gentes que leemos el Twitter. Lo importante es que el ciudadano sepa distinguir de aquel candidato que le plantea respuestas inmediatas, porque además gane quien gane. El 25 de mayo del 2021 el pueblo ecuatoriano estará golpeando las puertas de Carondelet y le estará diciendo: a ver, usted comience a resolver mis problemas porque hemos perdido 4 años. No va a haber ni siquiera esa luna de miel, ese periodo de luna de miel que suele haber entre el elegido y sus gobernados de 100 días, ¿no? Eso no va a haber desde el día 2. Y claro, si a eso le suma usted que hay un país que está profundamente dividido, entonces la cosa va a ser compleja. Pero el primer reto de Andrés Arauz, si gana la presidencia de la República, sea esto en primera o en segunda vuelta, el primer reto es inyectar recursos a la economía. Ese es su primer reto. ¿Sí? Y para poder hacerlo, necesita un buen equipo de trabajo. Entonces, el segundo reto es tener un equipo de trabajo, un gabinete de primera y no el gabinete impresentable que ha tenido Moreno estos años. El tercer reto de Arauz es tener un presidente en territorio, porque un presidente en territorio puede recibir directamente del ciudadano los reclamos y las observaciones. Y el cuarto reto de Arauz será sin duda la Asamblea Nacional, es decir, habrá que ver si es que la Asamblea Nacional esté en condiciones de poner sobre la mesa un debate abierto en torno a un gran diálogo nacional, pero un diálogo real, un acuerdo nacional en función de los objetivos del país. Y si no está dispuesto a hacer, si la Asamblea no está dispuesta a hacerlo, si la nueva Asamblea, entonces no hay que dejar de lado la idea de una Asamblea Constituyente, porque no podemos tampoco vivir en una estructura de jaque, ¿no? Donde una institución hackea a otra, donde se impide y se boicotea la labor del gobierno. Finalmente el ciudadano lo que quiere es un gobierno que le dé respuestas. Y si la Asamblea Nacional no alcanza a darle esas respuestas, hay el mecanismo de la Asamblea Constituyente que está franqueado por la propia Constitución, que se puede usar de manera muy rápida. Bien, Carlos Berman, y en ese mismo análisis de la coyuntura política, y en base a su experiencia parlamentaria ya, algunos analistas, tanto en redes sociales como en medios de comunicación, hablan de una futura Asamblea Nacional fragmentada, eminentemente fragmentada, y que no habrá primeras mayorías ni segundas mayorías, sino hablamos eminentemente de bloques de minoría. Y en este sentido, ¿será ingobernable el país con una asamblea de esta? ¿Y es factible el escenario que propone el doctor Aguilar en función de una constituyente? Bueno, la Constitución lo prevé, esa posibilidad cierta que tiene el Ejecutivo y que lo podría tranquilamente convocar a una asamblea constituyente. Pero mire, todas estas acciones que hemos mencionado hoy día, todo lo que se quiere hacer, esa campaña sucia, que ya el país la desterró hace muchos años, esta nueva mentalidad que tienen la mayoría de los ecuatorianos, porque tenemos que entender que hoy día que hay la posibilidad cierta que a partir de los 16 años puedan votar los jóvenes, y nosotros siempre hemos dicho la juventud es el presente, desde luego con la experiencia de los años que a veces también permite poderlos guiar. Esta población ecuatoriana que fluctúa entre los 16 y los 40 años, que tiene otro pensamiento, otro criterio, que está ahí la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de los ecuatorianos que van a votar, ellos están claros en su pensamiento de poder tomar la acción que más corresponde en beneficio al país. Y yo creo que va a haber una gran mayoría afín al gobierno que, como lo señaló también, creo que fue Andrés y el mismo Orlando, que ya no hay cómo esconder nada, porque realmente hoy en día, en este mundo globalizado, que la información la tenemos al segundo, es la realidad, lo que siente y lo vive la gente. Por más que
Sedato quiso maquillar, manejar, ya no pudo esconder la información que tampoco es real, porque creemos que mucho más es la diferencia que tiene, en este caso, Andrés Arauz. Pero yo creo que va a haber también una gran miembro de asambleístas de la misma corriente ideológica. Creo que eso también de alguna manera va a posibilitar. Y el momento que vive el país, yo estoy de acuerdo, hay que llamar a una gran unidad del país, sin renunciar a las posiciones, a los pensamientos, al plan de gobierno, pero hay que hacer una gran convocatoria para deponer actitudes en beneficio del Ecuador. Vamos a ver por los que dicen que van a seguir viviendo en el Ecuador, que ellos aspiran a dejar a sus hijos, a sus nietos, el país en mejores condiciones. Esta es la gran oportunidad que tenemos en esa gran convocatoria. Y yo creo que van a entender y va a haber una gran ventaja, a pesar que hicieron todo un tema. Nunca estuvimos de acuerdo, y lo planteamos inclusive en el pleno de la Asamblea, el querer hacer esos cambios de última hora en el Código de la Democracia, pensando perjudicar a una tendencia, o como lo decía también Orlando, todo es contra el correísmo, cambiar el sistema de asignación de escaños en candidaturas a asambleístas provinciales, como antes era el método Hong, ahora el método Wester, a ver si así bajaban la cantidad de miembros afín a esta tendencia política. Pero yo creo que el Ecuador, con toda la sabiduría, con toda la capacidad, con toda la inteligencia, ya tomó una decisión. Y lo que sí tenemos que estar es vigilante, como le hemos dicho, cada uno en nuestro accionar, de que se cumpla soberanamente, democráticamente la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y eso creo yo que todos vamos a estar conscientes y todos vamos a hacer que hagan todas las acciones. Pero no es menos cierto que hay un tema que sería bueno, aprovechando a dos importantes analistas, es el tema del Banco Central. Se habla, y como ya es costumbre de este gobierno, ciertos sectores, y debo decirlo con total frontalidad, los medios nacionales han sido cómplices permanentes del accionar de este gobierno. Ya lanzan especie de tips, cómo podría ir esta nueva económica urgente. Hablan de que el directorio del Banco Central será totalmente representación privada, asesores, ex banqueros del sector privado, y un sinnúmero de acciones que desde ya nosotros nunca jamás nos hemos adelantado en los criterios, en nuestra definición. Y Ramiro, que tuve el honor y la suerte de compartir 4 años como asambleísta, sabe cuál ha sido siempre nuestra posición clara. Pero desde ya nosotros estaremos en contra de estas medidas que buscan es realmente tal vez ponerle una camisa de fuerza al próximo gobierno, sabiendo que ya el pueblo ecuatoriano en su gran mayoría tiene definida la acción, y otro segmento que tomará la decisión en los próximos días en función a las propuestas reales, propuestas que realmente aspiran y que mantienen, sobre todo, el poder mantener su plaza de empleo y trabajo en beneficio del país. En esa línea, creo que es importante que estemos atentos, ¿cierto?, a lo que se trabajó, y con Ramiro, perdóneme que lo vuelva a citar, trabajamos el Código Monetario y Financiero con todo el aporte que se hizo, y debo reconocer el aporte también que hizo Ramiro Aguilar para entregar al Ecuador un ordenamiento jurídico en materia financiera y económica que permita garantizar la estabilidad. Ahora, a través del director del Banco Central, se lo quiere cambiar lo que está contemplado en el Código Monetario y Financiero. Por lo tanto, hay un sinnúmero de temas que es extenso poder hablar. Se quiere cambiar los instrumentos financieros, se quiere cambiar un sinnúmero de cosas que ya se empieza de a poco a introducirlo como para que la gente vaya conociendo, pero desde ya creo que habrá conciencia, y más aún si hay una definición como creemos que el pueblo ecuatoriano no lo va a hacer, no lo vamos a permitir. Bien, y entrando ya en la recta final, asambleísta Carlos Berman. Así estamos ya en la recta final del tema, pero sería importante también escuchar sobre este tema a nuestros distinguidos panelistas, no sin antes decir que este es un programa totalmente inclusivo. Tenemos a nuestra compañera Belén Ochoa, que es la traductora del lenguaje de señas para toda esa gran audiencia y como un derecho de nuestros hermanos que tienen alguna discapacidad.
Orlando, en sus palabras finales, no sin antes hablar de este tema final que estamos tocando. Claro, Carlos, el tema del Banco Central es como la cereza del pastel de todo el proceso neoliberal, porque ahí se afinca y, digamos, se atornilla toda la estructura que les permite garantizar algunas cosas. No nos olvidemos que en lo que ha circulado alrededor de este tema hay indicios que mostrarían, por ejemplo, que un banco no tendría necesidad de atender sus obligaciones, sino que tendría que ser el Estado, por ejemplo, para atender en caso de una quiebra de un banco. Es decir, el mismo esquema neoliberal que nos llevó al salvataje y a toda la tragedia que devino después. Entonces, obviamente es la misma estructura. Quizás me parece que hay una cierta nostalgia de no haber podido consolidar ese proceso con Yamil Maguad, después no lo pudieron hacer con Lucio Gutiérrez y mucho menos, por supuesto, con Rafael Correa. Entonces, los personajes que están ahí, desde el señor Augusto de la Torre, el mismo Alberto Dají, que son consejeros presidenciales, dan cuenta de que ese paréntesis de más de 15 años no les permitió o no se quedaron contentos con eso para poder desarrollar su modelo, que apunta a dos cosas principalmente. La una, es decir, consolidar el poder financiero sin regulación alguna, con la garantía de que cualquier crisis, cualquier situación la pueda solventar el Estado, como lo ha hecho ya el señor Osvaldo Hurtado, lo hizo Yamil Maguad y el propio Lenín Moreno. Fíjense de quién estamos hablando, tres personajes que de alguna manera están vinculados a la democracia cristiana, con el señor Augusto de la Torre también ahí como ideólogo económico. Y el otro elemento que me parece que está claramente planteado es que en adelante no se pueda modificar la estructura económica del país para generar una mejor redistribución de la economía, una amplificación del campo productivo y todos vivir anclados alrededor del sistema financiero nada más y que sea el potente, entre comillas, motor de la economía ecuatoriana. ¿Eso en qué deviene? Yo sí creo que ahí hay un factor político, de orden político, que creo que no van a dejar de considerar algunos analistas. Y uno es que el movimiento popular, entre ellos el movimiento indígena, no se va a quedar quieto. No sé si están en las condiciones adecuadas para eso, pero también el sector progresista, en caso de ganar las elecciones, va a tener que afrontar esto con algunas herramientas de orden incluso político para poder consolidar eso. Y yo creo que ahí sí, retomo lo que decía Ramiro, es muy importante. ¿Qué rol va a jugar la Asamblea próxima en todo este proceso? Se calcula que alrededor de 60, 70 asambleístas estarían vinculados al sector progresista, pero entre ellos cuento a los señores de Pachacutic, pero que los señores de Pachacutic han estado votando todo el tiempo con Lenín Moreno, con Creo, con el PCC. Entonces, ojalá entre aquellos asambleístas que llegan ahora desde Pachacutic exista la responsabilidad y la sensatez política para que puedan ser, de alguna manera, también operadores de una resistencia a ese modelo que quiere dejar implantado el señor Lenín Moreno. No nos olvidemos que si es que pasa ese proyecto económico urgente, se nombran a las autoridades, quedarían hasta para 5 y 10 años sus nombramientos. Ese es un problema sumamente grave. Por lo tanto, a mí me parece que entramos en el plano, los dos planos, el legislativo político, que es muy importante, y en el campo popular de resistencia para afrontar evidentemente una situación muy complicada, porque esto en la práctica se traduce en que hay una precarización de la economía de la ciudadanía ecuatoriana y un enriquecimiento absurdo, codicioso, ambicioso de las élites de este país. Aprovechamos también, Orlando, ya por tiempo también sus palabras finales y el compromiso y el agradecimiento por la presencia en este programa. Claro que sí, gracias Carlos. Obviamente ha sido muy importante conversar sobre este tema en la práctica, en súper caliente ya con respecto al proceso electoral que define lo que decías, están ocurriendo noticias de última hora, lo que decía yo, por ejemplo, que actuará inmediatamente la fiscalía, se quieren bajar al señor Arauz porque supuestamente regala pruebas de COVID. Nos olvidamos que el señor Guillermo Lazo en tu provincia, Carlos, iba a dejar tanques de agua y se tomaba fotos del territorio manabita regalando tanques de agua. Los señores socialcristianos regalaban gas en Guayaquil y de eso el señor Verde Soto no puede ser más socialcristiano que no dijo absolutamente nada. Y luego de la revista Semana sí me preocupa, entiendo lo que menciona Ramiro, que eso ocurre en redes, sí, pero efectivamente es un ruidazo
que va a tener una amplificación en medios enorme y va a tener la actuación de la Fiscalía, no me cabe la menor duda. Así que estaremos en eso. Gracias por la invitación y estamos aquí, obviamente, a tu disposición, Carlos, cuando lo necesites. Un abrazo. Muchas gracias, Orlando. Ramiro, sobre el tema y también sus palabras finales. Sobre el tema del Banco Central, yo creo que hay que ser muy acuciosos en el análisis del proyecto de ley, que además, de una manera desvergonzada, lo quieren presentar como el proyecto de ley de defensa de la dolarización. Mira la desvergüenza desde en el título de la ley. La dolarización, la mejor defensa de la dolarización es tener un gobierno competente, honesto y solidario, no el gobierno incompetente, deshonesto y absolutamente codicioso que tenemos en este momento. A ver, un poco para que los ciudadanos nos entiendan, y voy a tratar de simplificar al máximo la explicación, pero lo voy a simplificar para efectos estrictamente didácticos. Es como que usted, ciudadano y ciudadana, le debiera al banco, le debe a un banco privado, le debe al banco X. ¿Ya? Y el banco X le dice, yo voy a administrar su salario. O sea, usted no va a administrar su sueldo, yo voy a administrar su sueldo, yo le voy a decir cuánto de su sueldo termina dedicando a comida, educación de sus hijos, y cuánto para pagar mi propia deuda. Es algo así lo que está buscando la derecha y el neoliberalismo al querer apropiarse del Banco Central del Ecuador, impedirle al gobierno la posibilidad de acceder a las reservas para poder inyectar recursos a la economía y sacarnos de esta crisis terrible. Y finalmente, Carlos, ya para concluir, simplemente un gran abrazo a la provincia de Manabí, un abrazo muy grande. Es una provincia con un altísimo sentido democrático como el resto del Ecuador, y creo que ese Manabí altivo, ese Manabí democrático, ese Manabí valiente y trabajador, se sumará al resto del país en una sola voz, con una sola consigna el 7 de febrero, que es votar por el progresismo, votar por Andrés Arauz y tratar de salir de esta pesadilla en la que nos metió Moreno. En cuanto a quién esté con Arauz en segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, si es que no le alcanza a Arauz para ganar en primera, si va Yacu Pérez, pues entonces habrá que en ese momento tratar de hacer una radiografía del pensamiento de Pérez, que en este momento, como dice Orlando, y es correcto, está más cercano de la derecha que del progresismo. Pero bueno, ese será otro cantar. Por lo pronto vamos a votar el 7 de febrero y consolidemos la democracia en paz. Un abrazo grande y un placer haber estado con ustedes. Bien, muy bien. Sí, Néstor. Sí, más bien ya llegando al cierre de la programación, agradeciendo a nuestros invitados especiales y también a quienes se han enganchado a nuestra sintonía. Ha habido una muy buena visualización el día de hoy. Queremos agradecerles infinitamente. Y también Carlos Berman, ya en la reflexión final, en el comentario acerca de la temática del día de hoy. Sí, nosotros, como hemos sido siempre respetuosos de las leyes, el ordenamiento jurídico del Ecuador, el próximo sábado no vamos a llevar a cabo nuestro programa por respetar el silencio electoral, como ha sido la costumbre nuestra, no llevaremos a cabo nuestro programa, pero sí ratificar nuestra vocación democrática, pacífica. El Ecuador es y será un país democrático y vamos a preservar, vamos a exigir que se mantenga desde cualquier lugar, desde cualquier trinchera que podamos hacer. Y el respeto, siempre hemos hablado de elevar el nivel de discusión con planes, con proyectos, con poder que el Ecuador entero conozca cuáles son las propuestas, y es lo que siempre hemos buscado nosotros, siempre estaremos en esa línea, dejar de un lado esa forma vieja, antigua, de la política sucia, de lo que se hace. Y hemos visto el desgaste permanente que han tenido los organismos electorales hacia la candidatura, en este caso de Andrés Arauz. Yo no creo que ha habido tampoco ninguna otra candidatura que permanentemente ha sido apelada, impugnada, buscándole 40.000 situaciones, mientras otras candidaturas no tuvieron ningún problema. Yo creo que eso, inclusive el pueblo ecuatoriano con la sabiduría, con la inteligencia, mucho más está reafirmando su vocación democrática. Y decirles a todos nuestros hermanos manavites y ecuatorianos del mundo entero que nos sigue a través de las páginas virtuales de los medios de comunicación, que vamos a estar vigilantes. Y el compromiso, como siempre lo hicimos, con respeto, con sencillez, con humildad. La pandemia sigue. Cumplir las mínimas medidas de bioseguridad, que es cubrir permanentemente nuestro rostro con una
con una protección, con una mascarilla, lavarnos bien la mano, mantener el distanciamiento, la pandemia vive, precautelando la vida de nuestros semejantes. Si Dios lo permite, el siguiente sábado estaremos llevando a cabo nuestro programa 302. Muchas gracias a Orlando Pérez Torres, muchas gracias a Ramiro Aguilar Torres por permitirnos tener este conversatorio y que la ciudadanía tenga todo el bagaje, la experticia para tomar mejores acciones y decisiones en función a lo que el próximo domingo tendremos nuestras elecciones. Gracias y nos veremos el siguiente sábado si Dios lo permite. Muchas gracias. Aquí finaliza Contigo Siempre, el programa de Carlos Bergman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Bergman, tu asambleísta.